ya sabe desde hace tiempo que venía. El Reino Unido será más pobre. El Reino Unido debe decidir cómo se distribuirá esa reducción en los ingresos. Está hablando de política fiscal y está hablando de la manera en la que los estímulos entrarán en la economía. Nos vemos a nosotros mismos como un camino angosto entre la presión inflacionaria persistente y la recesión. Este es el siguiente capítulo de los bancos centrales. El victimismo, poniéndose como esos pobres que van ahora a pelear con todas sus fuerzas contra una situación, contra el gran dragón de la inflación, cuando son parte responsable de la situación que se está viviendo ahora a nivel mundial. No viendo la persistencia de la inflación, viendo que todo era muy puntual, error gravísimo de los bancos centrales, y ahora viendo que aunque tomen todas las medidas necesarias, hoy el Banco de Inglaterra ha dado la clave de toda la historia. Las tasas, dice, tardarán entre 12 y 18 meses en afectar a la inflación. Es decir, traducido para todo lo demás, no tienen ni idea de cuál va a ser el impacto real de la subida de los tipos de interés, porque ya saben, y se lo han dicho todos los analistas, que estamos ante un shock de oferta como 1974, en la primera crisis del petróleo. Y ahí los bancos centrales poco tienen que hacer salvo romper algo, meternos en una recesión, destrozar la demanda interna, etc., etc., etc. Estas declaraciones del Banco de Inglaterra son capitales, son clave. Por un lado, refuerzan el hecho de la capitulación de los bancos centrales. Ya están pidiendo perdón, no por lo que han hecho, sino por lo que van a hacer. No por no ver que la inflación era persistente, sino por lo que viene. Y es que la subida de tipos va a empobrecer a la clase media y a la clase baja de los países. Y lo dice muy claro el Banco de Inglaterra. Reino Unido será más pobre. No le ha puesto ni nada, no lo ha ocultado, nada. Reino Unido será más pobre. Directamente. Y eso extiéndanlo al resto de bancos centrales que están tomando la decisión. ¿Y por qué van a ser más pobres? En primer lugar, porque se va a hacer un trabajo de que la inflación reduzca el enorme endeudamiento que han tenido los estados, sobre todo en el tiempo del coronavirus. Pero también antes. España, 120% en ese entorno. Tiene que reducir como sea la deuda. Si no, está en default. España, no Rusia, España. Y así otros países. ¿Qué es lo que sucede? Que la mejor manera de reducir esa deuda es la inflación. ¿Y quién lo pagan? Los ciudadanos. ¿Y qué le importa a los políticos que lo paguen los ciudadanos? Ya se lo veníamos diciendo. Esa inflación va a impactar directamente en la demanda interna, que ahora, por ejemplo, ayer vimos al presidente de la patronal decir que vienen tiempos complicados en otoño, pero nadie levanta la mano y le dice a los ciudadanos: sean responsables en verano, porque en septiembre viene un golpe a su bolsillo, a su puesto de trabajo, etc., etc., que lo va a hacer pasar mal. El siguiente punto viene en no dar de verdad la información clara a los ciudadanos, que en estos casos lo que se busca es que salgan a gastar, que ya vendrá septiembre, donde el golpe de ese dragón de la inflación contra la economía les va a impactar directamente. Lo ha dicho el presidente del Banco de Inglaterra. No lo dice Negocios Televisión, lo dice el presidente del Banco de Inglaterra. Reino Unido va a ser más pobre. La clave fundamental está en el reparto, esta es la palabra clave de la historia, de los ingresos que van a tener. Ojo, porque el Banco de Inglaterra se ha quitado la careta de todo. Ya lo empezó ayer Enria, esta mañana el Banco de Corea, el Banco de Australia. Los bancos centrales no tienen ni idea de si las subidas de tipos van a frenar el shock de oferta. Han llegado muy tarde y lo único que pueden hacer es darle un guantazo tremendo a la demanda interna, es decir, al consumidor, es decir, al ciudadano, para que gaste lo menos posible y así ver de qué manera se puede ir conteniendo. Va un poco en la línea de lo de baje usted 2 grados en el gas y así compramos menos gas ruso y no tenemos que hacer un séptimo paquete de sanciones. Ojo con estas palabras. El otro punto clave